bienvenidos nuevamente a Lightshine. Yo ya tuve la gran bendición de escuchar el testimonio de Adolfo Torres. Hoy incluso le escuché cantar en CFA, debido a Nick, que también contó su testimonio tremendo. Y muchas gracias por venir, por compartir nuevamente tu testimonio que podemos incluso grabar. Y yo creo que sea de mucha bendición para la gente que tiene el anhelo de ser cantante o en general de conocer más a profundidad a Dios. No, Muchas muchas gracias. gracias a vos por la invitación. Para mí es un honor estar aquí, así que un gustazo. Muchas gracias. ¿Podrías presentarte un poco para la gente que no te conoce? Yo creo que en Sudamérica estás bastante conocido, más en Paraguay sos un eminente, digamos. Muchos te miran bastante como ejemplar musical, fuiste líder musical, sos líder musical. Muchas Así gracias. que si podrías dar un breve resumen de tu persona, sería fantástico. Sí, bueno, yo soy Adolfo Torres, tengo 48 años, estoy casado felizmente con Sofía Morón. Tengo 3 hijas, una por nacer, una que va a cumplir 15 años y mi hijita chiquitita Kaya que tiene 1 año, 4 meses va a cumplir ahora, ¿verdad? Le conocí al Señor cuando tenía 15 años. Empiezo por lo que hago hoy. Normalmente te preguntan quién sos y tiene que ver con lo que haces, ¿verdad? Bueno, yo soy licenciado en música, soy cantante, compositor, también conferencista juvenil ya desde el año 2004. Me desempeño mucho dentro de lo que es la docencia. Empecé dirigiendo la alabanza en centros familiares desde que tenía 16 años. Luego en el 2004 fundó un ministerio, obviamente donde la música tiene un papel importante, pero donde Dios me puso en el corazón trabajar con la identidad del joven y el adolescente. Y como yo tenía que hacer algo para poder vincularme con ellos, porque no era tan conocido todavía como por gracia a Dios me hizo después serlo dentro de lo que es la iglesia evangélica cristiana acá en Paraguay. La música es lo que Dios me dijo que utilice para generar ese vínculo y conectarme con las personas. Ese ministerio se llama Género Celote. Ya venimos trabajando hace 20 años con el ministerio. Literalmente Dios nos permitió alcanzar miles de jóvenes y adolescentes a través del testimonio, la música, el mensaje que Dios puso en nuestro corazón. Y bueno, hoy trabajo más en lo que es docencia como un medio de vida, ya que 100% mi tiempo es para el Señor. Fui director de Instituto Canción, el ministerio que fundó Marcos Witt es el ministerio o el instituto de música con formación no solo musical, sino de liderazgo más grande de Latinoamérica. Me tocó ser 1 año director ministerial en Argentina y 11 años director aquí en Paraguay, director general, hasta el 2019, donde Dios me llamó a dar un paso de fe. Y bueno, básicamente eso es lo que hago y es parte de lo que soy dentro de lo que Dios diseñó que sea, ¿verdad? No sé si respondí de alguna manera a la pregunta, ¿verdad? Creo que si alguien necesita una persona justa para la música, creo que nos puede llamar nomás, ya lo podemos derivar nomás el contacto que tienes, Muchísimas porque gracias. tu portfolio es completo, digamos. La Gracias. experiencia de muchísimos años y más que nada la pasión que llevas en eso, lo que haces, Amén. en crear la música. Como habías dicho, 80 músicas habías ya compositado Sí. y hace poco nomás escuché algunas de tus canciones. Una de las primeras que compusiste fue Yo adoro, le Sí, te adoro, adoro. te adoro. Y es una música de adoración, es una música cuando uno quiere entrar en la presencia de Dios, cuando quiere orar. Y yo animo a toda la gente que le busque también en Spotify o en YouTube para que puedan escuchar sus Por favor. músicas, claramente. Puedes acá luego dar ya tu propia propaganda acá. Sí, no, gracias, Sofía. No, sé que si lo hacen les va a bendecir mucho, pues son canciones que nacieron de experiencias con Dios. Y yo creo que las canciones que normalmente más impactan o con las que la gente más se identifica son canciones que no es que te sentaste y dijiste, a ver, ¿de qué puedo componer? Sino que nacieron de una experiencia tuya con Dios. Sí. Y finalmente eso es lo que conecta mucho con los corazones. Sí, así mismo. Vos habías dicho luego en la radio, Radio Solidaria, que Dios mismo te dio tanto la lírica como la canción. ¿Vos Así es. escuchaste eso? Así mismo es. Y son canciones, nosotros tenemos la bendición con el equipo que hoy día ya no son discos, hoy día son sencillos o EPs. Antes eran discos.
Y desde la primera canción hasta la última tenía que llevarte al punto central de lo que querías comunicar. Entonces, realmente era un arte que si no era guiado por el Espíritu Santo, era difícil transmitir eso y que quede en el corazón de la gente, que la gente sepa por qué ese disco se llama Te Adoro, por qué ese disco se llama Destinado a Vencer, por qué se llama Dios es lo imposible. Y yo siempre entendí que sin una guía de Dios no ibas a poder cumplir con el propósito de la canción, por más bueno que seas técnicamente, musicalmente o vocalmente. Y yo creo que Dios, cuando nosotros tenemos conciencia de Dios 24/7, o sea, todo el día vos sos consciente que Dios está en medio de lo que haces, Dios siempre te habla y Así siempre va a es. haber una experiencia de la cual Él te va a enseñar, porque esa experiencia siempre es vivida con Él. Y eso siempre tratamos de que en las canciones se estampen de esa manera. Entonces tuvimos la bendición que cada disco siempre tuvo hits, entre comillas. Y bueno, que para nosotros es una bendición escuchar tantos testimonios de tanta gente que te digan, no sé, recuerdo una vez por contar un testimonio que me contaron que a mí me impactó muchísimo y justamente fue con Te Adoro, con el primer disco. Una persona estaba enferma, estaba muy enferma, tenía que operarse y la estaban preparando para entrar en cirugía y tenían que ponerle un medicamento X y estaba la enfermera, no estaba el doctor y a alguien le había pasado a ella Te Adoro y a ella le había llegado mucho esa canción, ministró mucho su corazón y dice que ella tenía una radio en la cabecera de la cama donde estaba. Entonces termina Te Adoro y la enfermera estaba preparando el medicamento que tenía que inyectarle y cuando le va a inyectar el medicamento le dice, no, 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 quiero volver a escuchar la canción. Y le dice, pero tranquilamente te puedo inyectar y escuchar la canción. Le dice, no, yo quiero volver a escuchar la canción. Y bueno, hay una pelea ahí con la enfermera hasta que la enfermera dice, bueno, escucha toda la canción. Y mientras está escuchando la canción de vuelta, entra el doctor y mira la mesa donde la enfermera había preparado el medicamento. Y le dice, ¿qué hiciste? ¿Qué mezclaste? No, y lo que usted me dijo, doctor, no, mezclaste mal la medicación. Resulta ser que finalmente había sido que la combinación de medicamentos que puso le podía haber matado al instante si le inyectaba. Entonces Wow. ella por pedir escuchar de vuelta la canción y Ajá. plantarse en terminar de escuchar la canción primero para que Ujú. después la inyecte, se salvó de morir literalmente. Eso es una Entonces son bendición. testimonios increíbles que vos decís, ¿cómo? O sea, solamente Dios puede hacer ese tipo de cosas. Y ese paciente literalmente pudo adorar a Dios. Sí, o si Él no le iba a estaba adorar en su mismísima presencia, así, pero en la presencia ya, ¿no? claro. Pero, ¿cómo fue el inicio de todo? ¿Vos fuiste cristiano desde chico? ¿Vos siempre tuviste ese anhelo de entrar en la música? ¿O alguien te introdujo más en esa rama musical? ¿Cómo fue todo? Sí, no, yo no nací en un hogar cristiano. Yo a los 15 años llego por primera vez a una iglesia evangélica. Sí, desde los 8 años, como les contaba en radio, mi profesor me castigó por estar hablando en clase de música. Y en realidad todos estaban hablando, pero me vio a mí, me castigó a mí. Entonces yo canto, o sea, su castigo era que yo tenía que cantar una canción. Y cuando termino de cantar la canción, él se despedía de los alumnos siempre en la puerta y me para y me dice, Torres, usted tiene un talento que puede desarrollar. Y fue la primera persona que me hizo notar de que yo tenía un talento para la música, había sido. Y ese mismo profesor fue el que me invitó a ser parte del coro del colegio, un colegio católico muy conocido acá en el país. Y él se encargó, sin darse cuenta, de ser la persona que me empujó a mí a introducirme en mis primeras experiencias con la música. Esa persona no solamente me hizo parte del coro, sino después me puso como una de las voces principales. Y ahí yo empiezo a viajar en intercolegiales y conocer el país a través del canto. Y cuando eso tenía 8 años. Y así fue desde los 8 hasta los 12 13 más o menos. A los 14 años, nosotros somos una familia muy tradicional, o mi familia era una familia muy tradicional católica. Y aclaro siempre que con eso mi intención, con lo que voy a contar, no es hablar más de la iglesia católica, sino contar mi Tu experiencia. experiencia nomás. Para mi familia, pisar una iglesia evangélica era ser desertores de la familia. De hecho, nos declararon desertores de la familia en una reunión familiar donde había unos 250 familiares más o Por la menos. rivalidad nomás. Claro, recuerdo que mi padrino se paró y dijo, bueno, para pena nuestra tenemos que eh, contar
que lamentablemente la familia Torres Arévalo es desertora de la familia. Y era porque nosotros habíamos pisado una iglesia evangélica. Entonces ese era más o menos el contexto en el que vivía mi familia en el área de la experiencia con Dios. Y bueno, a los 14 años a mi mamá, yo estaba haciendo la confirmación en la parroquia de mi ciudad y a mi mamá le diagnostican un problema terminal del corazón. Básicamente su corazón empezó a ensancharse, ya no bombeaba la sangre como, el corazón no bombeaba la sangre como necesitaba el cerebro para oxigenarse. Entonces le dicen a mamá que después de una serie de tratamientos que ella tiene 2 meses de vida, que de 2 meses no pasa y que igual tenía que hacerse una operación para ver si eso lograba que viva unos días más. Claro. Entonces nos dijeron, bueno, llévenle a la casa, disfrútenle, esto, aquello. Y bueno, y en esa época, la jefa de mi mamá, que era dueña de una inmobiliaria muy conocida acá al país, le invita al CFA. Estamos hablando del año 1991. Le invita al CFA y bueno, ella no sabía dónde se iba, pero obviamente con tal de no pensar en lo que estaba viviendo, aceptó la invitación. Y normalmente siempre cuando una persona pasa por una cuestión difícil de enfermedad, siempre tiene una esperanza, un anhelo Exactamente. para cualquier milagro que pueda suceder. Claro, ella ni siquiera sabía que el lugar donde se iba a ir tendría que ver con un milagro en su vida, pero sí la ayudaba a despejarse, no estar pensando todo el tiempo en lo que estaba viviendo. Entonces va con ella a la iglesia y el pastor Emilio Abreu, que ya se nos adelantó a la presencia del Señor, él estaba predicando y él cuenta a mi mamá que cuando termina la prédica de esa noche, era 24 de diciembre de ese año, Nochebuena, el CFA tenía siempre unos cultos muy lindos de Nochebuena. Entonces dice que cuando termina de predicar, él dice, el Señor me muestra a mí de que hay una persona en este lugar a la cual le dijeron que sus días están contados. Entonces, si es tu caso, me encantaría que me permitas orar por ti. Entonces mamá le mira a la señora que le llevó y le dice, ¿vos le contaste? Y le dice, no, yo no hablo con el pastor. ¿Y cómo él puede saber que a mí me dieron meses de vida? Y dice que yo no sé, yo no hablo con él. Le dice, y bueno, empieza una discusión ahí. Finalmente la jefa le dice, mamá se llama Nilda, y le dice, Nilda, ya probaste de todo y antes que mejorar empeoraste. Y te dieron 2 meses de vida. No perdés nada en que ore por vos. Así mismo. Entonces aceptó, pasaron enfrente, oran por ella. Ella le acepta al Señor Jesús en esa noche en el corazón. Llega a casa, no cuenta dónde se fue y dice, fui a un lugar donde me sentí muy bien. Y qué bueno, mami, le dije yo. Y bueno, eso fue un viernes, 24 de diciembre de 1991. El miércoles de la semana siguiente, ella tenía que entrar a operarse. La agenda. Y primero tenía que hacerse unos estudios de rutina antes de entrar al quirófano y le encuentran una anomalía en el corazón. Entonces, el doctor pide hacerle más estudios. Pasamos toda la mañana en ese lugar. Y a la tarde, a eso a las 2 de la tarde más o menos, el doctor dice, nos mete en una habitación y dice, nunca vimos algo así, pero este es tu corazón de la semana pasada, ahí en la radiografía de tórax. Y el corazón de mamá estaba hinchado como una pelota número 3. Y dice, esta es tu radiografía del día de hoy. Y tu corazón tiene el tamaño del puño de un niño recién nacido. Es como si fuera que volviste a nacer, dice. Y hoy yo entiendo que el doctor, sin saberlo, estaba contando lo que espiritualmente había pasado con mamá. Mamá le había entregado el corazón a Jesús y literalmente volvió a nacer. El milagro del nuevo nacimiento, ¿verdad? Como Jesús también es el doctor de los enfermos. El doctor de los doctores, ¿verdad? Así mismo. Y Una cirugía espiritual hizo. claro, y físicamente él estaba viendo lo que había acontecido espiritualmente en mamá, pero que la consecuencia de lo que había pasado espiritualmente era la sanidad Así de su mismo. corazón, ¿verdad? El corazón fue creciendo después al tamaño normal de una manera increíble y mamá nunca más tuvo un problema de corazón, ¿verdad? Y pudo ser que justo el corazón fue afectado, tuvo, no sé, un estrés familiar o tuvo, digamos, algo disfuncional emocional. Claro. Tuvo Yo creo un que, problema. yo creo que habrá afectado las situaciones familiares, pero obviamente tenía una raíz, alguna herencia genética o algún problema ahí dentro de lo que es nuestra familia.
Y con ese Pero claro que pasó, entonces tu mamá ya empezó a creer, como ya aceptó a sí, Jesucristo, y tu ma- papá y vosotros. y bueno, y mamá, obviamente mamá se aferró del Señor de una manera increíble. Mis papás siempre se pelearon desde que yo tengo memoria. Siempre digo que cuando yo cuento esto, yo no pretendo hablar mal de ellos porque yo sé que ellos seguro querían solucionarlo, pero no sabían cómo. Y nosotros somos tres hermanos. Yo soy el mayor, mi hermana que me sigue y mi hermano menor. Eh, y el objeto de la ira, de la imposibilidad de solucionar eso, el objeto de descarga de esa frustración era yo. Entonces yo sufrí mucho en mi niñez y mi preadolescencia por eso. Como cada hermano mayor, digamos, Claro. siempre tiene Y las consecuencias. exactamente. Entonces, dentro de ese contexto, yo me acostumbré a escuchar de mamá decir, esta es la última que le soporta a tu papá. Papá lo decía menos, pero a veces cuando ya no aguantaba también te decía, esta es la última que le dejo pasar a tu mamá. Y me acuerdo que mi papá cuando ve lo que pasó con mamá, o sea, él se queda tan impactado porque él sabía la gravedad de su enfermedad, que le pregunta dónde ella se fue. Y ahí le cuento a mamá dónde se fue, ¿verdad? Entonces mi papá quiere ir a conocer el lugar donde ella fue y me pide a mí acompañarle. Yo para cuando eso ya había cumplido 15 y bueno, le acompaño a mi papá a la iglesia y nunca olvido que era un tiempo de alabanza y oración en el antiguo templo del CFA, no en el que te fuiste hoy, ¿verdad? Que está sobre España, Sobre España, el principal. el templo inicial más conocido del CFA. Y cuando entramos por la puerta lateral del centro familiar que metía al auditorio, era un tiempo de alabanza y oración. Y cuando se abre la puerta, nosotros cruzamos la puerta. Yo estaba al lado de mi papá y mi papá empieza a llorar. Lloró, lloró, lloró. Y mi papá no era de llorar mucho. Y papá tiene formación militar policial, ¿verdad? Ah, muy estricto entonces. Claro. Pero un hombre sí, siempre cariñoso, pero muy recto, firme. Y él empieza a llorar, a llorar, a llorar. Y mi papá, yo puedo testificar eso, pues yo estuve a su lado. Nadie le había predicado la palabra a él, pero él sintió la atmósfera de ese lugar. Realmente él tuvo una experiencia con Dios increíble y él le entrega esa noche su corazón al Señor. Y mi papá era así. Yo siempre doy el ejemplo con la mano, ¿verdad? Que él era así, pero en poquísimo tiempo él era así, o sea, ¿Qué su fue su vida antes y cambió. después? Fue un antes y un después. Sí, pero ¿cómo fue su vida de tu papá el antes y después? Y Para entendernos claro, más. mi papá era una persona, con nosotros por lo menos siempre fue muy cariñoso, pero cuando él se ponía nervioso y nosotros fallábamos por algo, especialmente yo, mis hermanos ya no tanto, porque yo me llevo con mi hermana 6 años y con mi hermano me llevo 10. Ah, muchísima diferencia Claro. entonces, ¿no? Entonces vos Entonces, fuiste luego el padre suplente de tus hermanos. claro, y En básicamente muchos sí, porque ellos casos, sí. trabajaban mucho y yo era el que me quedaba a cuidarle a ellos. Entonces cuando había algo, yo siempre cuento que mi papá nunca me castigó en balde, siempre me castigó cuando verdaderamente yo fallé en algo, pero su castigo era durísimo, él agarraba un cable doble ancho así y con ese me pegaba 3 veces. Y bueno, y bastaba y sobraba esas 3 veces. Al menos ahora buena educación tienes. Claro. Y ese era papá. Mamá cuenta que era muy mujeriego anteriormente a conocerle, anteriormente a casarse con mamá. Y mamá es una persona que tiene un carácter peculiar. Ella es buenísima, una de las personas más trabajadoras que yo conozco junto con mi papá desde que tengo memoria. Eh, pero tiene un carácter especial. Ella no le perdonaba a papá que él haya tenido una vida eh, muy abierta en ese sentido, Liberal. muy liberal. Entonces, él no le perdonaba y era una persona muy intransigente con mi papá. Y ahí era no sé, puedo decir la esencia de donde nacían sus peleas. Sus problemas diarios. Ajá. Bueno, entonces mi papá cuando va a la iglesia tiene esta experiencia, él entrega el corazón al Señor y mi papá cambia totalmente, ¿verdad? Eh, Él empieza a corregir estas cosas. Lo de mujeriego, él me dice a mí que yo le creo porque yo después trabajé en el lugar donde él trabajaba y yo me hubiese enterado si realmente él tenía la vida que mamá contaba anterior, porque acá se sabe todo, especialmente con el paraguayo se sabe todo. Los vecinos incluso saben más que vos mismo. Claro, yo me hubiese Que no es enterado lo y mismo. nunca escuché nada, o sea, se notaba que papá ya había cambiado esa parte.
Eh, entonces mi papá dice que cuando yo nací, él se enamoró de mí y que él ese día dijo, yo no quiero vivir más esta vida desordenada, yo quiero ser su papá y quiero casarme con la que es mi mamá, Tu ¿verdad? mamá, sí. Entonces, en esa área, papá, yo creo que ya había solucionado varias de esas cosas, pero en las otras áreas donde él tenía mucha ira o cosas así, él cambió radicalmente, ¿verdad? ¿Y eso no te hizo pensar que verdaderamente existe un Dios? Hasta ¿Y ahí, eso te atiró también a la iglesia? Como él también cruzó ese borde hacia sí, al culto, al templo. hasta ahí todavía no. Por más de que yo había visto el milagro del corazón de mamá, o sea, Y, de su salud, y después el corazón de tu y papá después, incluso. exactamente, y después ver un tercer milagro que fue la restauración del matrimonio de papá y mamá, eh, yo he visto esas cosas y en un tiempo récord así, ¿verdad? En pocos meses. Ajá. Pero yo siempre fui una persona que creía en Dios, pero creía a mi manera. Eh, y yo no me di cuenta hasta ese momento de que yo estaba enojado con Dios. Porque lo que yo pensé, qué lindo, o sea, se sanó mamá, papá ahora le entregó todo su corazón al Señor, cambió radicalmente estas cosas que hablamos, se restauró el matrimonio de papá ¿Y qué pasó y con eso? decimos, creemos en Dios, somos una familia feliz. Y ahí yo me di cuenta y dije, espera, ¿y quién me paga a mí todo lo que yo sufrí Sí, antes? sí, O sea, sí, ¿cómo sí. funciona ese tema? Y ahí yo me di cuenta que yo estaba enojado con Dios. Entonces yo no quería saber nada de la iglesia evangélica o de Dios en la iglesia evangélica. Primero por lo que te estoy diciendo y segundo porque yo decía, no, yo soy católico, nadie me va a cambiar a mí mi religión y todas esas cosas que a veces pensamos por no entender que Dios no es un Dios de religiones, sino es un Dios personal. O sea, Sí, el día que Él venga a buscar a nosotros no te va a decir, vos sos católico, vos sos bautista, vos sos presbiteriano, sos pentecostal. sí. ¿Cuáles reglas vos obedeciste o Claro, desobedeciste? ¿No? Él Somos una religión de así reglas, mismo. lo que la gente siempre piensa que somos. No somos. Claro, Somos cristianos, creemos en así Jesucristo. mismo. La pregunta de Él va a ser, ¿me conociste? Sí. ¿Me ¿Me diste parte en conoces? tu vida? ¿Verdad? Oraste por mí. Lo que me Exactamente. hiciste, así que eso, a ese punto también vamos a llegar. Claro, Pero primero entonces, tu conversión, cómo llegaste a la claro, conversión. entonces resumo a partir de eso qué pasó conmigo. Ahí yo me di cuenta que estoy enojado con Dios. Yo me voy 4 meses obligado, 4 meses y medio más o menos me fui obligado a la iglesia. Porque mi papá me dijo, vemos que no te gusta, pero por respeto a nosotros te pedimos que nos acompañes. Entonces yo me fui 4 meses y medio a la iglesia, me sentaba en el fondo, me burlaba de todo lo que veía, me iba con mi novia a los 15 años, que otra tontería estar de novia a los 15 años, pero estaba ahí en la iglesia, o burlándome de todo, el que predicaba, el que cantaba, ta, 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 ta. Hasta que un día eh, el pastor hace un llamado, pasa la gente enfrente, están orando por las personas. Y yo le digo a la que era mi novia, esto es una manga de payasos. Mira, le ponen la mano y se caen. Un Eso teatro, es un teatro, un ¿verdad? espectáculo Y entonces nomás. yo haciéndome el simpático, famoso, que cuando sos adolescente te crees que las sabes todas, me paro en el lugar donde siempre estaba, en el fondo del centro familiar, al lado de unos 2 pilares hacia la calle España. Me paro y digo de forma audible, enfrente de mi novia, como haciéndome del seguro de mí mismo. Le digo, wow, Dios, si vos existís, yo te desafío a que te sienta como toda esta gente dice que te siente supuestamente. Y jaja, me río y me siento. Y le miro y me río. Y me acuerdo que habrá pasado como 5 minutos y mi dedito chico del pie derecho empieza a Temblar. rebotar o a temblar. Entonces yo pienso que es porque tenía las piernas cruzadas mucho tiempo y empiezo a pisar con el pie a ver si me pasa la sensación de hormigueo, pero no me pasa. Entonces me apoyo sobre mis piernas con el resto de mi cuerpo para apretar la pierna y ver si me paraba la tembladera esta. Y no, al contrario, empeoró. Ahora empezó a subirme por toda la pierna y ya me temblaban las piernas. Entonces ahí yo me asusto y vuelvo a apoyar mi cuerpo por mis piernas y ahí me empieza a temblar todo el cuerpo. Pero era como que agarraste una hoja seca Ajá. y la movías así, ¿verdad? Y yo estaba muy asustado. Y mi novia me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo quiero explicarle que no sé qué me pasa porque estoy temblando como ella me veía. Y mi lengua es como que se me queda tiesa, como que se congela. Entonces no me sale la voz. Todo tiembla menos la lengua. Claro. Y mi lengua quedó tiesa, congelada. Entonces no me sale el habla. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Y no podía explicarle. Para cuando eso estaba muy asustado. Mi papá se sentaba siempre a 5 asientos más o menos
en la hilera donde nosotros nos sentábamos porque sabía que a mí no me gustaba, que mi actitud no era la mejor. Y cuando ve que algo está pasando, se levanta y viene y dice, ¿todo bien? Y ve que estoy temblando y me dice, ¿estás bien, mi hijo? Y quiero responderle y No puedes. no puedo responderle. Bloqueado. Entonces él me dice, ¿no querés que te lleve a que el pastor ore por vos? Y yo, no, o sea, yo no, lo último que quería era un pastor ore por mí. Y le digo que no, pero como yo temblaba, él habrá entendido que sí. Y Y me dice, era te llevo, en ¿verdad? medio del culto, has dicho, En medio del ¿no? culto. Y me dice, te llevo, te llevo. Y no podía creer, ¿verdad? Y me lleva por el pasillo central. Yo nunca llegué hasta el frente. Yo lo único que recuerdo es estar yendo por el pasillo central que me están llevando y ver como si fuera que alguien me prendió una especie de luz alta, como que te escandila la luz. Y lo próximo me acuerdo de abrir los ojos y ver a mamá arrodillada al lado mío llorando. Y yo preguntándole a mamá, mamá, ¿hace cuánto estoy acá, verdad? Y hace media hora mi hijo me dice, y yo pensé que fueron como 5 minutos nomás. Y yo decía, qué pelada, ¿verdad? Y bueno, yo siempre cuento que es lo que yo no he visto nada fuera del resplandor este. Pero lo que yo sentía ahí, yo no lo puedo explicar con palabras. Era una mezcla de mucho amor, mucha importancia, perdón, eh, cosas que yo no había sentido por lo que vivimos en casa hasta ese momento. Entonces yo no podía decir que Dios no existía. De hecho, yo creía en Dios. Pero después de esa experiencia, menos podía decir que Dios no existía. Y bueno, ahí yo hago la oración de fe. Esa noche me guían a hacer la oración de fe. Le entrego al Señor mi corazón. Pero como la mayoría de las personas no entendiendo bien lo que estabas haciendo, sino alguien guiándote en una oración y repitiendo. Claro. Y ahí empieza mi historia con Dios. Entonces yo siempre digo que yo a los 15 años tuve mi primera experiencia con Dios. Hice la oración de fe, pero que realmente yo me convertí a los 18 años. ¿Y por qué recién a las Y 18? porque a los 18 yo cometo lo que se llama la madre de mis metidas de pata. Entonces yo era una persona que creía en Dios, quería vivir para Él, pero que un área de mi vida sin darme cuenta yo no le había entregado del todo a Él, porque yo pensaba que yo manejaba esa área. Entonces yo cometo un error grande y me encuentro entre la espada y la pared y Dios me habla y me dice, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a decidir a entregarme realmente toda tu vida y seguirme o vas a seguir por acá? Y me acuerdo que Dios me habló, pues yo escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, si seguís por acá, tu vida va a terminar muy mal. Pero vos decidís. Y gracias a Dios decidí por lo correcto que era decirle, bueno, Señor, yo quiero que vos guíes mi vida. Yo ya no quiero vivir para mí. Yo quiero que si vos me decís A, yo voy a tratar de hacer A con tu ayuda. ¿Y cuál fue ese Y que contexto? era del área sexual. O sea, yo nunca tuve relaciones sexuales con nadie, ni siquiera de no cristiano. Pero a los 18 años, estando en la iglesia, yo le conozco a una chica que para mí era mi ejemplo de cristiana, según mi percepción. Pero ella, después de 2 años de amistad, ella se aleja de la iglesia. Y justamente porque se enamoró de un muchacho, este muchacho no era cristiano. Ella empezó a tener una vida muy abierta sexual con él. Fue todo un proceso y se alejó de la iglesia. Y 2 años después, un año después de esto, yo no la he visto por un año. Un año después, yo estoy en un grupo de teatro de la iglesia trabajando y tenemos una reunión, me acuerdo, en la casa de una de las personas que era parte del equipo. Y cuando termina la reunión, un amigo en común que teníamos entre ella y yo, ella se llama Mónica, me dice, Mónica te quiere ver. Y yo le digo, ¿y cómo? ¿Pero y dónde está Mónica? Y me dice, no, ella vive acá enfrente en la casa de sus papás. Ah, yo no sabía eso. Entonces cuando termina la reunión, yo voy a la casa y le veo, ella siempre fue una chica muy linda, seguía siendo muy linda, pero se notaba, o sea, en su rostro vos veías como que habían pasado unos 10 años más o menos Su semblante. de su semblante, como lo que había vivido la había desgastado muchísimo emocionalmente. Entonces, me cuenta todo lo que había pasado, me dijo, tenías razón, lo que vos me dijiste era cierto. Y bueno, como cualquier persona que cree en Dios, vas a querer ayudarle. Sí. Entonces yo le llevaba, o sea, los martes, me acuerdo, yo estaba empezando la facultad y ella estaba terminando el colegio. Todos los martes a la noche yo me iba y leíamos la Biblia juntos, le compartía la palabra, orábamos. Es un craso error hacer eso solo con una chica o si sos chica con un muchacho. Con el sexo opuesto nomás. No es algo Nunca se debería hacer. aconsejable. Claro, porque la persona
que viene de una situación así tan difícil como la que ella vivió por malas decisiones, y especialmente si vos sos del otro sexo, y ella tuvo una mala experiencia con ese mismo sexo, se va a querer agarrar de vos como un salvavidas. Sí, Y emocionalmente. se Sí, pueden confundir mucho las cosas. totalmente. Y si vos no afirmaste ciertas cosas en tu vida también, por más buena intención que tengas, te vas a vincular emocionalmente con esa persona. Y eso es muy peligroso, ¿verdad? Y bueno, yo decía que no, que yo lo hago con buena intención. Y realmente lo hacía con buena intención. Yo no me iba a hacer esto con ella porque yo quería algo con ella o algo así. Nunca fue así. Pero a los 5 meses de esta historia, yo tengo un sueño. Y en el sueño, yo sueño con ella. Y fue tan fuerte el sueño que yo tuve que yo me despierto enamorado supuestamente de ella. Entonces yo no me podía sacar de la cabeza su rostro. Entonces justo era un martes, yo me voy a la casa de ella a leer la Biblia y orar. Y le digo, te tengo que contar un sueño que yo tuve. Y ella me dice, no, 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 no. Primero déjame que te cuente yo mi sueño. Y me cuenta su sueño y era literalmente calcado el mío. Así, punto con coma lo que yo soñé. Entonces, ¿qué dije yo? Famoso cristiano inmaduro, esto es de Dios. ¿Verdad? No puede ser que haya soñado lo mismo que yo. Y esa noche nos pusimos de novios, ¿verdad? Los primeros 5 meses de nuestro noviazgo, todo bien. Ni así, ni solamente de la manito, nada, nada raro, ¿verdad? Pero después de los 5 meses, como ella naturalmente iba conmigo solo a la iglesia porque era mi novia, todo lo que ella había pasado con este muchacho, las heridas que ella tenía y el deseo sexual contenido por lo que ella había experimentado, ella lo empieza a volcar hacia mí. Y literalmente ella buscaba que tengamos relaciones, ¿verdad? Porque cuando vos no tenés conciencia de por qué Dios te dice que eso tiene su lugar y su momento y que es en el contexto de un matrimonio, Sí. Vas a buscar eso. Claro, porque te dejas guiar por las pasiones. Claro, y en ese tiempo ni siquiera era tan expuesto lo sexual como hoy. Porque estamos hablando de hace cuántos años atrás. Yo tenía 18, hace 30 años atrás. Sí. Era totalmente otra cosa. No había lo que tenemos hoy nosotros, YouTube, Instagram, X, Twitter, lo que antes, ¿verdad? YouTube, todo lo que vos tenés de la exposición hoy a la que se le violenta a las generaciones actuales. Y bueno, yo decía, no, 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 a mí no me va a afectar porque yo manejo esto. Como yo nunca había tenido relaciones sexuales y era porque realmente yo no quería, porque oportunidades siempre tuve y yo era que decía, no. Dios me mostró que yo era muy orgulloso en eso, que yo decía, no, yo me voy a acostar con una chica que yo quiera, ninguna chica me va a manejar a mí. Y entonces yo nunca le entregué eso al Señor realmente. Sí. Entonces cuando se presentó esta situación, en vez de agarrarme yo de Dios y su consejo y salir de ahí, Oye, claro, yo me quedé ahí diciendo yo puedo manejar esto. Hasta que eso cada vez fue más intenso y como yo no podía salir de ahí, a mí me empezó a gustar la idea de acostarme con ella. Tuvimos una experiencia que por tiempo, les conté en la radio, por ahí teníamos más tiempo, eh, límite donde pasó de todo menos eso. Yo le llevo a la casa y cuando le bajo en la casa ella me dice, te quiero decir dos cosas. Uno, qué fuerte sos, me dijo, porque no tuvimos relaciones sexuales. Y segundo, qué flojo sos, me dijo. Y entró a la casa y yo me fui a casa y todo el camino en mi cabeza estaba, qué flojo sos, qué flojo sos, qué flojo sos. Entonces yo llego en casa y como siempre hacía antes de dormir, me arrodillo al borde de mi cama y oro. Y como sentía culpa, le digo al Señor, Señor, perdóname por lo que pasó hoy, por permitirme llegar a ese límite. Yo te pido que me quites esto de la cabeza. Pero en realidad, yo no quería que me quites eso de la cabeza. Era la famosa oración curita, como cuando te cortás y te pones una curita encima para tapar eso, como para decir que yo oré y yo le pedí al Señor. que Pero te ayude, que que te me da la ayude. fortaleza Si suficiente yo le pedí para al que Señor, puedas. entonces si pasaba después de que no me ayudó. Sí. O sea, era para que yo me sienta bien con mi conciencia nada Pero más. la tentación sigue estando ahí. Claro, entonces finalmente todo eso que no había pasado, días posteriores pasa, Se consume. ¿verdad? Y por primera vez yo estuve sexualmente con una chica, que no estoy muy orgulloso de contar esa parte de la historia, pero siento que es necesario contarla porque es lo que muchos van a vivir. Claro. Y es bueno que se te diga, hey, yo sé lo que es estar ahí y no te conviene hacer eso.
Bueno, pasan los meses y a los 2 meses y medio más o menos, ella me llama un día, me dice que se siente mal, le llevo al doctor, le hacen unos estudios y le dicen que está embarazada. La famosa prueba de orina y otras cosas más, y que ella estaba De embarazada. sangre. Exactamente. Y yo me quedo en shock. Porque obviamente yo me iba a ser responsable de lo que hice porque a mí siempre me inculcaron en casa eso, ¿verdad? Claro. Especialmente mi papá. Mi papá siempre me decía, si vos le embarazás a una chica, estamos hablando del papá que no le conocía a Dios, vos tenés que hacerte responsable de eso. Te cases o no con esa chica, vos tenés que hacerte responsable del bebé. Entonces yo lo iba a hacer, pero yo sentía que tiré mi vida al tacho. Tenía 18 años, mi novia estaba embarazada. ¿Cómo le cuento eso a mis papás? ¿Qué van a decir de mí en la iglesia? Claro. Todo lo que saben que te puede venir en la cabeza. Y bueno, entonces desde ese momento yo todos los días oraba y le decía, Señor, por favor, líbrame de esto, ¿verdad? Y mi oración era estúpida, porque ¿cómo te podías librar matándole al bebé? Ridícula era mi oración, pero yo lo oraba de corazón. Y le decía al Señor, si vos me libras de esto, yo te prometo que yo te entrego toda mi vida. Donde vos digas, a la hora que quieras, donde sea, ahí voy a estar yo. Y le llamaba a ella todos los días y le decía, ¿cómo estás? ¿Y cómo querés? Embarazada, me decía. Y eso fue así todos esos meses. Hasta que a los 4 meses hoy te reís, pero en ese momento no era Probablemente ese simpático, momento era ¿verdad? muy simpático. Sí. Y a los 4 meses y medio me llama y me dice que se siente mal. Vamos a vuelta al doctor. La pancita ya se empezaba a notar. Habíamos quedado que hasta que no se note la panza no No íbamos se a va a contar. mencionar. Ella siempre, como les conté en la radio, se vestía muy holgada, muy al cuerpo, pero ahora ya se vestía más holgada y era notorio que algo pasaba. Entonces cuando nos ponemos de acuerdo que vamos a contar la historia, pasa eso, que se siente mal, le llevo al doctor, le hacen unos estudios y básicamente le dijeron que ella no estaba embarazada. Entonces ella dijo, pero ¿cómo si yo vine acá, ustedes me dijeron la pancita, Embarazamiento, esto, aquello, y no, que no estaba embarazada? Y yo me quedé en shock. O En sea, shock feliz. no, en ese momento estaba muy asustado. Ah, eh, ¿por qué porque no, asustado? no podía entender si yo había estado con ella cuando le dijeron que sí. Más la pancita, todas esas cosas. Eh, y bueno, lo que sí, cuando yo estuve solo, yo sabía que fue Dios. Sí, pero después O también sea, los médicos como te que Dios tenía contaron. mucho sentido del humor, ¿entendés? Pero después los médicos te Sí, habían el tema introducido, psicológico y sí, todo eso, ¿verdad? que hay embarazo falso y Exactamente, doloso. embarazo psicológico que Sí, tiene su explicación técnica ahí, ¿verdad? totalmente. Y yo sabía que lo que había pasado no era una casualidad. Entonces yo ahí le entrego toda mi vida al Señor. Sí. Y cuánto de anécdota esto para que se rían y para que se sorprendan también. En el 2008, eso yo no le conté a ustedes, yo me voy como director ministerial de Instituto Canción en Argentina. Y yo me congrego en una iglesia que son de los pastores Sinali. Los pastores Sinali son muy conocidos en Argentina porque ellos trabajan mucho con el área de Silvia, su esposa del pastor Sinali, es sexóloga. Él es abogado, pero trabaja muy cerca con ella. Los dos son teólogos también. Y ellos sintieron una carga muy grande por todo lo sexual. Entonces empiezan a fundar un ministerio que trabaja con sexualidad. Es uno de los más importantes de Argentina. No solamente a nivel cristiano, sino a nivel secular, a nivel nación. Cubre en general todo. Claro, y cuando yo tengo la primera entrevista con él, que después nace una gran amistad con ellos, él me pregunta, me dice, Adolfo, y contame de tu vida, ¿cómo fue que le conociste al Señor, esto, aquello? Y le cuento, así más resumido, y le cuento la historia esta. Y me dice, espera, ¿y cuántos años tenés vos ahora? Y no me acuerdo cuánto tenía cuando eso, 35, algo así. Y le digo, me dice, pero espera, ¿y nunca más tuviste relaciones sexuales desde los 18 años hasta ahora? Y no le dije, ¿verdad? Y se levantó y me pasó la mano. Me dijo, te felicito. Y yo le digo, pero espera, ¿por qué me decís eso? Y me dice, porque aunque vos no creas, gente que ya tuvo una experiencia sexual dentro de la iglesia, no es muy común de que no la vuelva a tener. Sí, porque Y eso habla de una verdadera conversión en tu vida, en tu corazón. Me dice. Y nunca me olvidé de eso. Porque si vos haces hoy, eh, si vos hicieras hoy a nivel iglesias una encuesta, que obviamente muy poca gente te lo va a responder, de cuántas personas son personas vírgenes todavía,
No estoy hablando de la gente que le conoció al Señor por el camino, que ya tuvo una vida lejos de Dios, sino que nacieron en iglesia Cuna y que no cristiana. hayan, claro, que no hayan tenido relaciones sexuales. Te vas a sorprender del porcentaje, Muy poco. ¿verdad? Son Pero muy yo creo pocos. que más también por la influencia que hay por las redes sociales, porque Sí. todo se ha Pero no introducido a solamente través. eso, no solamente eso, Sofía, sino Dios me enseñó a mí algo. Nosotros a veces hablamos de virginidad y la Biblia no habla de virginidad. La Biblia habla de pureza. Sí, La virginidad puede ser física, así pero la mismo. pureza es mental. Ujú. Entonces vos puedes guardarte todo lo que quieras físicamente, pero si vos no cambias tu manera de pensar en cuanto al sexo, es cuestión de tiempo nada más para que físicamente vos pierdas tu virginidad. Así mismo. Entonces, por eso hay gente que tuvo una vida sexual muy promiscua, pero le entrega el corazón al Señor, cambia Ujú. su mentalidad se vuelve pura y es como si fuera que nunca haya tenido relaciones Sí, sexuales. para algunos es un proceso bastante largo, como Así en es. otros testimonios también podemos escuchar, que es un proceso de memorizar versos bíblicos, orar, confrontar, proclamar, Sí, y ahí para que ese pensamiento puro entre, el pensamiento exactamente. de Dios, digamos, se manifieste, que haya ese cambio de mentalidad, como Pasa que el tiene, cambio de pensamiento. claro, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra, Ujú. no oidores olvidadizos. Así Porque mismo. dice que si somos oidores olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, ese Ujú. proceso que vos hablas, no solamente tiene que ver con... Yo conozco gente que conoce la palabra, pero no la practica. Sí. Entonces, ¿cómo renovas tu mente si tenés teoría pero no la pones en práctica? Cuando la pones en práctica, ahí te das cuenta y decís, este principio funciona. Sí. Entonces, para terminar mi historia, cuando yo me caso, era la primera noche que nosotros íbamos a estar con mi esposa íntimamente. Ujú. eh, y yo le digo a mi esposa, mi amor, mira, yo me guardé para vos. Yo me Ujú. guardé para esta noche. Y fue lo más hermoso que yo haya vivido. No me voy a arrepentir nunca de haber entregado mi corazón al Señor y haber respetado esos principios. Porque vos Ujú. ves la bendición en la que se convierte. Ujú. Y con eso, el que tuvo una vida promiscua no hay ningún problema. Le entregaste tu corazón al Señor, Él transformó tu mente. Igual vas a disfrutar muchísimo ese Ujú. tiempo. Pero te digo nomás que cuando realmente respetas el principio de Dios y pasan años y vos decís, ¿será que va a valer la pena? Cuando llega ese momento te das cuenta de que si lo tenés que volver a hacer, Lo lo vas a haría. hacer, pero con muchísimo gusto, Sí, ¿verdad? escuché eso por muchas personas también que han dicho Es que así, yo lo haría de vuelta. así mismo. Y lo vas a hacer sin ningún quebranto que a lo mejor lo tuviste antes. Sí, porque la bendición es mucho mayor. Así mismo es. Los frutos se multiplicarán. Y Sí, porque ahora lo mirás desde el otro lado. totalmente. Y ahora entendés, decís, ah, ahora entiendo por qué era tan importante respetar esto. Sí. Y bueno, y ahí nace, básicamente esa es mi historia. Ahí empieza mi historia real con Dios. Ujú. Y después Él me va hablando de cosas que Él iba a hacer en el futuro y que Él las cumplió absolutamente todas, ¿verdad? A eso queremos llegar. ¿Cómo te dijo Dios que vas a hacer en el futuro y cómo entraste en esa rama musical? Has dicho que con 8 años ya detectaste que puedes cantar bien. Probablemente hiciste algunos cursos, Sí. clases musicales, la guitarra, por ejemplo, también sabes tocar. Así que ya de a poco hubo ese proceso o esa introducción a la música, pero ¿cómo se profundizó y cómo ahora sos profesor de canto, de guitarra? ¿Cómo sos ahora docente de Ok, eso? en realidad no la guitarra, el teclado fue mi Ah, instrumento teclado. base, ¿verdad? A los 16 años papá me pagó un profesor de teclado. Ujú. Y ahí tengo yo mis primeras experiencias con un instrumento. Después me pago un profesor de bajo, estudio bajo ahí un buen tiempo, eh, pero lo dejaba, o sea, estudiaba y lo dejaba, estudiaba y lo dejaba, no es que estaba encima de eso. Hasta que a los 18 años yo empiezo a estudiar canto y ahí sí lo tomo en serio. Y estudio 2 años y medio con... Yo no sabía que era la mejor profesora de canto en ese tiempo de Paraguay, una cantante muy conocida acá. Y ahí yo me tomo en serio el tema de, me doy cuenta que en serio me gustaba la música. Ujú. Ujú. Pero yo a los 16 años a mí me regalan un viaje a Costa Rica Ujú. y el último día que yo estoy en Costa Rica, la familia que nos atendió, a los 7 paraguayos que fuimos allá, nos piden orar por nosotros. Y en el círculo donde estábamos nosotros, están orando y cuando llegan al lugar mío, la esposa de Godofredo González, que fue el tecladista
conocido del pastor Danilo Montero por tantos años. Luego ya se nos adelantó al Señor. Nació una gran amistad entre nosotros después de esta historia. Su esposa, yo no sabía que era profeta. Y ella, cuando va a orar por mí, empieza a llorar. Y para que entiendan el contexto de esta historia, yo le buscaba al Señor, quería conocerle. Me encerraba en la pieza, oraba, leía la Biblia, pero yo no sentía nada, no sentía nada, no veía nada. Y normalmente nosotros creemos que una experiencia con Dios es sentir cosas o ver cosas. Sí. Cuando la mayor parte del tiempo no vas a sentir cosas ni vas a ver cosas, ¿verdad? Porque Dios nos dice, el justo por fe vivirá. O sea, la persona que quiera tener una experiencia conmigo tiene que decidir tenerla por fe, no por emociones o por vista, Sí, ¿verdad? eso. Nunca hay que guiarse por la emoción. Claro. Entonces, yo como era adolescente todavía, yo creía que tenía que ver o sentir algo. Y un mes, recuerdo así, me encerraba en cierto tiempo y leía la Biblia y oraba, pero yo sentía que estaba hablando solo, o sea, como que, ¿qué hago? Estoy hablando solo, nadie me escucha, mi oración no pasa al techo, y lo digo. Y bueno, me regalan el viaje, y cuando ella ora por mí, ella me dice, Adolfo, vos pensás que Dios está lejos tuyo, pero Dios está más cerca tuyo que nunca antes en toda tu vida. Y me dice lo que yo decía en mi pieza. Me dice, me dijiste que sentís que estás hablando solo cuando estás en tu habitación orando y que tu oración no pasa al techo. Pero el Señor te dice, yo estoy más cerca tuyo que nunca antes en toda tu vida. Entonces yo me quedo sorprendido porque cómo ella podía saber lo que yo oraba en mi pieza si vivía a 18 horas de distancia de Asunción y nunca me había visto. Y Y estuviste solo en esa habitación con claro, Dios. así mismo. Entonces ella me dice la primera palabra que Dios me da de lo que Él iba a hacer conmigo en el futuro. Y me dice, el Señor te dice que Él te va a dar un nombre muy importante en la música en tu país, que vas a grabar muchos discos, que la misma unción que depositó sobre su siervo David es la misma unción que depositó sobre vos, que tus discos van a salir fuera de las fronteras del país. eh, y me dice, hay muchas cosas que el Señor no me permite decirte, pero lo único que yo te digo que lo que tiene Dios contigo es tan grande, Adolfo, que ni vos mismo puedes dimensionarlo, ¿verdad? Y eso fue lo que me dijo ese día. Y yo me quedé sorprendido, pero yo era un adolescente de 16 años. Pero vos Yo pensé, creíste. yo pensé que, o sea, yo dije dentro mío, ella vio un adolescente, jovencito, recién le conoció al Señor, Le doy una escuela seguro le dio motivacional. ternura y quiso alentarme, ¿verdad? Aparte, yo no entendía nada de que Dios te Pero, podía hablar de forma profética, yo no sabía nada de eso. pero Bueno, cuando dijo las palabras exactas, no sí, apareció cuando, una sí, curiosidad dentro sí, tuyo claro, una curiosidad, sí, pues, ¿cómo podía saber lo que yo decía en mi habitación? a solas. Claro. Y sabía que Satanás no iba a hacer porque Satanás para algo bueno no le va a estar hablando a una persona. Sí, sí. Entonces yo vuelvo a Paraguay y claro, vuelvo a mi país. Mi vida era la misma de ese momento. No había nada que pueda conectar esa palabra con mi realidad para que llegue a acontecer. Y así pasó desde los 16 hasta los 25 años. Estudio, como te digo, canto, estudio ingeniería en informática, estudio administración de empresas, estudio locución, estudié inglés, estudié muchas cosas, pero siempre que estaba por terminar la carrera, yo dejaba. Porque yo decía, pero no es esto lo que yo quiero hacer. O sea, como que tenía una frustración que yo no me daba cuenta que tenía que ver con la música. Igual, obviamente, todas esas cosas me sirvió porque me ayudan en todo lo que yo hago hoy y Claro, lo que vengo claro, haciendo claro. desde hace muchos años. Pero a los 25 años recién es cuando yo siento que yo tenía que estudiar música a nivel profesional. Y en casa decir que ibas a estudiar música a nivel profesional era ser desertor de la familia, ¿verdad? Y no trae Y pan a claro, casa. claro, y como los que me lo decían eran gente que yo sé que me aman, sabía que no me lo iban a decir de malo. Y en realidad es difícil vivir de la música, pero se puede, claro que se puede. Y más si Dios te llamó a hacerlo. Solamente. Acá Porque, un ejemplar. claro, porque no existe la carrera que te va a asegurar el futuro. ¿Cuál es la carrera que te asegura el futuro? No hay ninguna. Ninguna. Lo único que te va a asegurar el futuro es estar en el centro de la voluntad de Dios para tu vida. Así mismo. Amén. Y Así tal bueno, cual. y ahí yo le pido al Señor a los 25, le digo, bueno, Señor, si realmente vos querés que estudie música, provéeme los recursos. Y yo quería estudiar en el Instituto Canción. Imagínate, yo no sabía que años después, 10 años después, yo iba a terminar siendo director de esa institución, ¿verdad? Y yo quería irme a Durango, donde estuvo la primera escuela
en México y era carísimo, porque era todo en dólares y era muy caro para mí pagar. Después se abrió en Buenos Aires, quise ir a estudiar en Buenos Aires y ahí en Argentina estaba el 1 a 1 con el dólar. Ujú. O sea, un peso era un dólar. Entonces era imposible para mí. Totalmente. Y cuando se abra acá, yo quiero estudiar, pero no tenía el dinero. Entonces yo le digo al Señor, si vos realmente querés que estudie, proveeme el dinero. Bueno, llega la época de inscripciones, era la última semana de inscripciones, no había ni esperanza que yo me inscriba, no tenía dinero. Entonces yo me frustro y digo, bueno, voy a buscar, yo trabajaba pero no me alcanzaba. Entonces digo, este semestre que viene voy a buscar un trabajo por las noches y ese dinero voy a ahorrarlo y voy a intentar ingresar en el semestre siguiente. Y bueno, estaba mentalizado en eso. Y en los últimos 2 días de inscripciones, una persona, alguna vez voy a contar la historia porque es increíble también esa parte de la historia, él viene a buscarme a casa y me esperó hasta la 1 de la mañana. Porque después yo me enteré que toda la semana él vino a buscarme y nunca nos encontrábamos. Wow, Porque muy yo, persistente entonces el sí, mente. no, porque él tenía una palabra que Dios le dio a él para mí. Ah, Entonces ese último día él viene y dice, yo no me voy de acá hasta que Adolfo llegue. Entonces yo llego a la 1 de la mañana y le encuentro sentado él en la sala de la casa de mis papás. Y bueno, es una persona que yo quiero mucho, es un tío mío. Empezamos a hablar, hacía 2 años que no nos veíamos. Y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le cuento. Y me dice, ¿y no estás estudiando nada? Y le digo, sí, quiero estudiar tal cosa, pero no puedo. ¿Y por qué no puedes? Y porque no tengo el dinero en este momento. Y me dice, te voy a contar algo, Adolfo, y te quiero contar un sueño que tuve. Y él me cuenta que él tiene un sueño y en el sueño ve el mapa de Paraguay y dice que en el centro del mapa él ve un prisma como si fuera una piedra preciosa, como un un diamante. diamante, sí. Entonces dice que en el sueño que él tiene, él ve una luz que cae sobre el diamante y esa luz cuando toca el diamante se refracta o se refleja por todo el mapa. O sea, la luz toca Sí. todas partes del mapa del país. Y dice que él está tan impresionado de la visión que está teniendo en el sueño que él en su pensamiento dice, ¿cómo quisiera ver de más cerca esa piedra preciosa? Entonces dice que en el sueño él ve como una especie de zoom y nota que en el centro de la piedra estaba yo, supuestamente, y que nota que la luz no caía sobre la piedra, sino caía sobre mí. Ujú. Y que de ahí se reflejaba por todas partes del mapa. Y él me dice, yo no entendí mucho el sueño. Pero yo lo único que sé, Adolfo, que vos sos como una especie de buena tierra donde Dios me ordena sembrar. Y así que si vos querés estudiar eso, yo te pago, me dijo. Y él me pagó 4 años y medio de estudio, pagó una millonada hasta que yo me Wow. gradúe y yo termino mi carrera ahí, ¿verdad? Y estando estudiando en esa temporada, Eso es cuando yo estaba clave. haciendo mi último semestre, yo siento la carga de trabajar con la identidad del adolescente, del joven, porque yo veía cosas que estaban pasando en la iglesia y Dios me inquieta hacia eso. Entonces yo le digo al Señor, sentía muy fuerte que tenía que empezar a hacer algo. Y le digo, ¿cómo hago, Señor, para llegar a ellos si nadie me conoce, fuera de la gente de mi iglesia? Y el Señor me dice, usa la música si para eso estudiaste. Y ahí yo digo, bueno, tengo que grabar un disco. Yo componía desde muy chico, pero yo nunca le conté a nadie que yo componía. En donde siempre Solamente lo estaba en sabía un mente. amigo, ni mi familia sabía. Entonces yo creo que llegó el momento de grabar un disco, ahora pues no tenía un peso para grabar un disco. Y bueno, ahí yo termino mi semestre en el año 2005 eh, y Marcos Witt, no, Rojo había hecho un evento acá en Paraguay, la banda famosa de Manuel Espinosa, y a mí me piden dirigir la alabanza en esa noche, pero también me pide el que era mi director ser de anfitrión de una persona argentina que había venido acá. Entonces yo le atiendo a esa persona y para no alargar la historia, termina ese evento, yo estoy terminando mi semestre y esa persona iba a haber un evento muy grande en Argentina que lo organizaban con varios de los pastores más representativos allá y ellos no querían que un ministro local dirija la alabanza en esos tiempos, querían traer a alguien de afuera.
Entonces, este muchacho al que yo le había sido de anfitrión, que era parte de esa organización, le había conocido a una compañera mía que canta increíble y le quiso llevar a ella al evento. Llaman a invitarle, llaman al instituto para hacerle llegar la invitación y los papás de ella no le dejan ir. Hasta hoy día yo no puedo creer que no le hayan dejado ir. Entonces cuando le dicen que no iba a poder ir, él se acuerda de mí y le dice, yo le conocí a un muchachito que se llama Adolfo Torres, él sigue en el instituto y le dicen sí. ¿Y será que si le invitamos a él aceptaría venir? Entonces me hacen la invitación y cuando yo me entero que la invitación original era para mi compañera, yo digo dentro mío, no. O sea, yo voy a hacer la segunda opción, no, yo no me voy, ¿verdad? Y Dios me habló, pero Dios me habló y me dijo, no te das cuenta que para el hombre eras la segunda opción, pero para mí siempre fuiste la primera, por eso no puede estar ella. Y esa historia se repitió en los próximos años. Siempre a mí me invitaban porque no se podía ir tal persona. Y Dios usó eso para que a mí me empiecen a conocer. Pero yo ya tenía otra actitud, ¿verdad? Entonces yo Vos acepto, ya sabías yo ya sabía que era el Dios. dedo de Dios que te estaba Siempre era así, guiando. ponerle que alguien te invitaba a vos y vos no te pudiste ir. Entonces decía, bueno, vamos a invitar a Adolfo. Y sí me Y yo funcionó. no tenía problema, vamos, ¿verdad? Claro. Entonces yo voy a Argentina, me va muy bien. Y en la última mañana del evento, era un congreso muy grande, estaba predicando el pastor Sergio Velart, que es el pastor de Cita con la Vida, que organizan los congresos más grandes de Córdoba en Argentina, todas las Semanas Santas de cada año. Él le tocaba predicar, pasa algo muy especial esa mañana y él viene y me da una palabra y me dice exactamente lo mismo que me habían dicho a los 16 y le agrega cosas, que las terminales, los aeropuertos iban a hacer cosas comunes para mi vida, que iba a viajar mucho, etcétera, etcétera. A raíz de ese evento me invitan a otro evento en Argentina, en otra ciudad. El predicador que estaba predicando esa noche también es muy conocido y cuando termina de predicar se da la vuelta y dice, por fin terminé de predicar porque desde que empecé a predicar Dios me estuvo hablando de este muchacho. Me dice exactamente lo mismo de lo que me dijeron a los 16, de lo que me dijo Sergio Velar, pero ahora le agrega detalles. Dice, el Señor te dice que llegó la hora de grabar un disco. Y dice, me pediste grabar un disco. Y por cuanto no pensaste en lucro personal, sino en el corazón de la gente hacia mí, yo te concedo ese disco. Y me dice que cuando la palabra exacta fue, cuando vuelvas a Paraguay, yo te voy a poner un contacto y ese contacto te va a ayudar a grabar tu primer disco. Ese disco va a llegar a Miami y de este Miami Dios va a hacer que te conozcan en varios países. Era muy espectacular ya la palabra para decir, qué mentiroso, o sea, le caí bien más o menos, ¿verdad? Pero bastante detallado fue. Era Digo, muy detallado. Y ahí yo es una entendí, profecía pero vos te vas, exacta que se pero cumplió. vos te vas a la Biblia y te das cuenta que así es. Ustedes se acuerdan de Abraham, por ejemplo. Abraham esperó 25 años para tenerle a Isaac, el famoso hijo de la promesa. A los 75 años Dios le dice, ¿verdad?, que su descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Y bueno, a los 100 años él le tiene a Isaac. Pero si ustedes se acuerdan, él mete la pata como la mayoría de nosotros en el proceso de espera, porque se apura. Hasta que por fin se rinde por completo al Señor. Y él le dice un día, ahí cuando ustedes leen Génesis capítulo 18, que él está sentado en la carpa, enfrente de la carpa que él tenía en el desierto, él ve a 3 hombres que vienen de lejos, ¿verdad? Él estaba teniendo una teofanía, Dios manifestado en forma de hombre o con apariencia de hombre. Y ustedes saben que él tiene una conversación con él, pero al final de la conversación, ¿verdad? Él le dice a Abraham, le vuelve a recalcar que su descendencia va a ser como la estrella del cielo, como la arena del mar, porque habían pasado años y eso no había pasado. Claro. Y Sara, su esposa, se ríe. Entonces él le pregunta a Abraham, ¿por qué se ríe? Por Sara, ¿verdad? Y ahí le dice Dios a Abraham, le dice, en el tiempo de la vida volveré a visitarte y tu esposa concebirá y dará a luz un hijo. Y el tiempo de la vida son 9 meses. O sea, le dio fecha, tiempo, hora. Y así fue. 9 meses después, Sara le concibe a Isaac. ¿Verdad? El Nuevo Testamento te habla de que el Espíritu Santo te quiere mostrar lo que va a pasar en el futuro. La palabra te habla de muchas de las cosas que Dios quiere hacer contigo en el futuro. Yo no entendía eso todavía en ese momento, después lo entendí. Entonces, para terminar la historia, yo vuelvo a Asunción, salgo de mi trabajo donde trabajé 14 años en una institución pública, me para un comisario
que se congregaban en CFA, me dice, vemos cómo creciste en la música, ¿no pensás grabar un disco? Bueno, una conversación. Y le digo, sí, pero ¿y qué necesitas? Y tiempo y dinero. Tiempo es acomodable, pero dinero no, le dije. Pero yo no me estaba acordando de la palabra. Y él me dice, andate mañana a mi oficina, quiero hablar contigo. Me voy a su oficina al día siguiente y me dice, mira, Adolfo, y me dice lo mismo que mi tío. Yo no entiendo mucho, pero yo te veo como una especie de buena tierra y Dios me ordena sembrar en tu vida. Y saca un sobre, que nunca me olvidaré, un fajo de dólares así, y me pone y me dice, yo quiero ayudarte a que empieces a grabar ese primer disco, ¿verdad? Dios le habló que él eh, invierta o le ordenó que invierta en mi vida. Naturalmente, cuando yo digo que él me dio un fajo de dólares, no estoy diciendo que él le robó a alguien y me dio ese dinero por si alguien piensa mal, sino que algo que él había guardado porque Dios le venía hablando, Ahorrado de su ¿verdad? propio. Él me da ese dinero con todo el cariño del mundo que seguro él tenía para usarlo en su familia, porque tiene una familia preciosa. Y bueno, él, gracias a que él fue obediente a lo que Dios le dijo, yo pude empezar a grabar ese primer disco. Sí. Sería como el 10º ahorrado por muchos años para entregarte, para que vos puedas Claro. finalizar eso, lo que Dios tiene como propósito para Exactamente. tu vida. Así tal cual. No cuento montos porque no viene al caso que cuente montos, ¿verdad? Pero él me ayudó a grabar mi primer disco que fue Te Adoro. Ajá. Y Te Adoro fue el disco y la canción que Dios usó para que se nos conozca a nosotros. ¿Cómo termina la historia? Yo grabo mi primer disco, hago el lanzamiento del primer disco, 1000 personas llenaron el auditorio que era para 1000 personas en un shopping muy conocido acá del país y 20 discos compraron. Famoso que el paraguayo piratea, ¿verdad? El paraguayo que no conoce al Señor piratea la música, no es que compra. Y cuando eso no había Spotify, no había Apple Claro, Music, claro. no, eran discos físicos. Sí, se debía Y comprar. la mayoría copiaban, ¿verdad? Y obviamente de las 1000 personas se compró 20 discos. Ajá. Y de entre esos 20 discos, alguien, que yo no sé todavía al día de hoy quién fue, me dijeron algunos quién fue, pero no sé si fue realmente así, envía el disco a Miami y lo envía a la productora de Danilo Montero, que se llamaba CM Internacional en ese tiempo. La historia final es que Danilo está haciendo un tour por Argentina, por Estados Unidos, y vuelve a Miami donde tenían las oficinas y dice que en una pila de discos él agarra al azar la que está arriba. Y mira y dice, lee Adolfo Torres, Te Adoro Paraguay. Entonces él dice, nunca escuchamos nada de Paraguay en alabanza y oración. Y piden que pongan, que reproduzcan la música. Entonces reproduce la música y le gustó que sonaba diferente, que no sonaba worship de la época. Y yo aclaro que yo nunca quise hacer worship de iglesia tradicional. Yo siempre quise hacer música con un sonido que la trajera a un no cristiano, Y como también a un cristiano, pero que la letra sea innegociable. Yo te voy a hablar de Cristo. Punto. Y a él le llamó la atención eso, que el estilo no sonaba igual a lo que sonaba en la época. Entonces un sábado, 5 meses después que yo lancé mi primer disco, no, 3 meses y medio después que yo lancé Te Adoro, suena mi teléfono, era una llamada internacional, atiendo, la voz que me dice al otro lado, se presenta, me dice, Adolfo Torres, te saluda Roberto Nogueras de Miami, me dice, te estoy llamando de parte de Danilo Montero. Yo le digo, sí, Danilo Montero, sí. Sí, yo soy Marco Barrientos, ¿verdad? O sea, ¿quién sos, verdad? ¿Quién de mis amigos sos que me está hinchando, verdad, tan temprano? Y me dice, no, yo soy Roberto Nogueras. Y bueno, así unos 5 minutos yo no le creo hasta que él me dice, hey, te estoy llamando de Miami. No soy ninguno de tus amigos, en serio, te estoy llamando de parte de Danilo. Y él me cuenta la historia que les conté y me ofrecen firmar un contrato como salmista de CM Internacional. Y bueno, ahí yo tengo mi primer contrato con una productora importante. Y bueno, empieza mi historia en la música, ¿verdad? Con Dios. Ahí yo tengo muchas posibilidades de que haya gente que me conozca y empiezo a ser más conocido. Y bueno, fue como Dios dijo, yo no pensé que iba a grabar 6 discos. Al día de hoy, un montón de sencillos, Como dije, colaboraciones. dame tiempo en escuchar No, cada una de las gracias, Sofi. canciones. Entonces Dios cumplió así como dijo lo que Él me había prometido desde los 16 años, ¿verdad? Y me dio el nombre que Él dijo que iba a tener.
cumplió el hecho de que iba a viajar mucho, que iba a conocer muchas terminales, aeropuertos, que la música iba a llenar todo Paraguay. Y bueno, así nace básicamente mi historia hasta lo que Dios fue haciendo al día de hoy. Desde tu nacimiento hasta el día de hoy, siempre Dios estaba guiándote. Y habías mencionado el Instituto de Canción que fuiste director. Al principio lo mencionaste. Sí. ¿Cómo se dio esa posibilidad, ese cargo de director? Yo creo que ese fue el adherido de Dios, cumpliendo también la palabra que Él me había dicho, ¿verdad? De que yo iba a tener un lugar relevante en la música del país. Instituto Canción lo fundó Marcos Witt, el pastor Marcos Witt. eh, es el instituto, como te dije, de formación en música y liderazgo cristiano más grande de Latinoamérica. Eh, y como yo fui alumno en ese lugar, cuando yo termino mi colegiatura, ellos me ofrecen quedarme como profesor de algunas materias. Y yo enseño 2 años en canción como profesor. Y cuando llegamos al año 2007, yo creo, estamos a mediados de 2007, yo creo o pienso que terminó una temporada en canción. El director general de Institutos Canción a nivel mundial, él se llama Esteban Vázquez, él vino a Paraguay de visita y le cuenta al director que yo había decidido salir. Entonces él me pide hablar y me dice unas cuantas cosas y entre las cosas que me dice, él me comenta, Adolfo, nosotros vemos que vos ya no puedes tener un cargo de profesor nada más en canción, sino vos necesitas tener un cargo directriz. De liderazgo Porque, ya sería. claro, porque tenés esto, aquello, que podés impartirlo en el instituto. Y él me cuenta que había directores que ya me habían conocido de otros países y que 5 países habían pedido que yo vaya como director ministerial, que era como la figura pastoral de los institutos, que pedían por mí. Y entre esos países estaban Argentina, Colombia, México, Ecuador y Venezuela. Wow. Y me dicen, mira, orá, tenés hasta fin de año y Dios quiera que te hable, quedarte con nosotros. Dice, para nosotros sería un gusto. Y bueno, ahí yo empiezo a orar. Me acuerdo que todas las tardes salía y corría, me ponía unos auriculares, escuchaba alguna buena prédica o música y le decía, Señor, háblame, ¿verdad? Háblame. Y bueno, terminando ese año, Dios me dice Argentina, pues así clarísimo, Argentina. Entonces yo le digo que sí y voy, un año, voy como director ministerial en Argentina. Ellos querían que me quede inicialmente 3 años así para empezar y ver después, si continuaba. Pero yo sentía que yo no tenía que, firmar ningún contrato por 3 años todavía, sino ir un año y a fin de año sentarnos, evaluar, que ellos me digan cómo se sienten conmigo y yo le diga cómo me siento. Pero yo no sabía que eso que yo estaba sintiendo era algo que Dios puso en mí. Yo quería ser, consecuente con una convicción que sentía nada más. Llaman de Houston, que está la central, y cuentan que el instituto acá estaba muy mal, que el director había renunciado y que se iba a cerrar. Y ellos me dicen que ellos veían que un director extranjero no era la solución y que ellos necesitaban de una persona que conozca la idiosincrasia de la Iglesia Evangélica de Paraguay y que goce con el respeto de los pastores. Y me dicen, nosotros vemos que vos sos esa persona, porque por lo que hacíamos con el ministerio y con la banda, yo tenía el respeto de los pastores en general y, tenía un nombre público. Entonces me dicen, nosotros vemos que vos tenés ese perfil y creemos que vos tenés que ser la persona. Entonces queremos que vuelvas. Y me dicen, si vos no volvés, Instituto Canción se cierra en Paraguay. Y yo decía, ¿pero por qué me ponen esa carga? Y decían, no, porque por esto que te estamos contando, tiene que tener este perfil. Sería como el único salvador de Instituto Más o de menos. Canción Y en Paraguay. como para mí tenía un significado emocional fuerte porque Claro, fue mi porque instituto, estudiaste ahí. y era mi país, entonces yo pensaba, justo en Paraguay, de vuelta se va a cerrar algo que podía ser bendición para tanta gente. Y eso era lo que realmente me pesaba, porque si era por lo económico o por nombre, a mí me convenía estar en Argentina. Encima, Dios me dijo que vaya a Argentina. Sí. Entonces, yo oro, antes pregunto cuánto tiempo tengo para responder y me dicen 2 semanas. Él es tan loco, o sea, como en 2 semanas había tomado una decisión tan importante. Me dicen, no, Adolfo, es así, necesitamos. Bueno, la historia larga, corta, ayuno, oro, Dios no me habla y el penúltimo día antes que llegue el día que yo tengo que dar mi respuesta, yo estoy en mi departamento, estoy quebrantado, obviamente.
Y digo por dentro, nunca por fuera, digo, Señor, no me hablaste. Y el Señor le digo, ¿qué hago? O sea, ¿qué le dijo mañana? Y suena mi teléfono. Y no estoy mintiendo, esto es así tal cual lo estoy contando. Suena mi teléfono y este pastor que me había hablado a mí de que yo iba, de que cuando llegué a Paraguay, Dios me iba a poner una persona que me iba a ayudar a grabar el primer disco y toda la historia que conté hace rato, me llama y me dice, Adolfo, ¿cómo estás? Él es tucumano, estaba a 12 horas de distancia y me dice, no te quiero molestar, sé que probablemente estés con actividades, pero el Señor me dijo que te diga que no tengas miedo a decir que sí a la propuesta que te hicieron. Y el Señor te manda a decir que no te preocupes por dinero, porque el Señor te hace recordar que nunca tuviste dinero y Él siempre te proveyó todo para cumplir con su propósito. Esa parte yo no entendí hasta ese momento. Y me dice, nada más eso te quería decir, Adolfo, Dios te bendiga. Chavo, me quedé en shock. O sea, ahora yo era parte de Instituto Canción y me está llamando una persona a 2 horas de distancia que no sabía nada, decirme, el Señor te dice que no tengas miedo para decir que sí a la propuesta que te hicieron. ¿Cómo? Sí. Entonces yo al día siguiente digo que sí y ahí me dicen, qué bueno, Adolfo, qué bendición, esto que aquello, ta, 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 ta. Y me dicen, pero queremos contarte que hay una deuda de $22,000 que tiene que pagarse en un año, 22,000. ¿verdad? Que después terminamos pagando $28,000 con, entre paréntesis, ¿verdad? Con intereses. Con Claro. intereses. Ajá. Y yo le digo, ¿cómo me van a decir eso ahora? Y se ríen y me dicen, lo que pasa es que si te decíamos eso antes, No ya te sabíamos que ni aceptaba. siquiera ibas a orar ni a ayunar y tu respuesta iba a ser no, ¿verdad? Pero ahora nos dijiste que Dios te dijo que sí, Ahora vas a venir. entonces no nos puede decir ya que no. Y bueno, y ahí yo cumplo mi palabra con ellos allá, vengo antes para hacer un inventario acá, ta, 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 ta. Y en enero de 2009 arranco lo que fue el proceso de inicio de Canción. Canción no tenía local, tenía 21 alumnos, tenía reputación cero a nivel pastores porque le habían declarado mochileros a los alumnos de Canción. O sea, gente que quería andar tocando y cantando aquí por allá, pero no quería servir en su iglesia local. Y la deuda de $22,000. O sea, era literalmente resucitar un muerto. Y solamente Dios podía hacer eso, porque humanamente es imposible, porque Claro. Instituto Canción no recibe dinero del extranjero, sino vos tenés que generar ese ingreso y ese ingreso se genera con la colegiatura del alumno. Y vos tenías 21 alumnos, eso no alcanzaba para nada. Y ahí empezamos el proceso. Yo uso mucho mi banda, y yo honro a mi banda porque no había para pagar a profesores y mi banda hizo de profesores de canción, más otros amigos con los que yo hablé y iniciamos Canción así, en fe. En 4 años, en 3 años Dios nos ayudó a cancelar la deuda, era un milagro. Y en 4 años nosotros pasamos a ser el instituto Canción más grande en cantidad de alumnos de los 120 en el mundo. Eso era un milagro. Ahí es. Y ahí empieza mi historia de que me piden viajar en los diferentes institutos a contar cómo se hizo ¿Cómo resucitas para esa salir, situación? claro, de esa situación. Y bueno, en el 2019 Dios me dice que terminó un ciclo, fueron 17 años en Canción y que quería que dé el paso de fe, entonces yo renuncio y doy ese paso de fe y salgo de Canción, ¿verdad? ¿Vos siempre escuchaste la profecía? Sí. Siempre la mantuviste, estaba radicada, estaba grabada en tu mente, pero recién cuando se cumplía has dicho sí, era de verdad parte Claro, de y Dios. eso que vos decís es muy importante. Yo entendí eso de jovencito y creo que mi pastor fue importante también como él enseñaba eso. Porque yo siempre fui no escéptico, pero muy cuidadoso con la palabra profética de algún hombre. Porque yo sé que hay gente que te quiere mucho y te dice cosas creyendo que es Dios, pero te dice porque te quiere mucho. Sí, Otros a veces dicen para lograr alguna cuestión que le conviene a través tuyo. totalmente. Y otros realmente te hablan de parte de Dios. Pero yo siempre entendí que mi vida tiene que basamentarse en lo que la palabra de Dios dice, no en lo que un hombre me dice. Y si lo que un hombre me dice de parte de Dios es de él, va a ser así como dice la palabra, que la profecía no es profecía hasta que se cumpla. Entonces, si es de Dios, se cumple. Si no, no. Y no hay ningún problema porque vos no te aferraste a eso, si no te aferraste a la palabra. Sí, como has dicho la vez pasada que estuviste hablando sobre tu testimonio, sos muy pragmático. Sí, Me gustó esa terminología porque mucha gente, como has dicho, se desvía porque sí. cree nomás en las palabras de una persona que dice nomás ser un profeta o una profeta y se aferra más a la Biblia misma.
y es muy peligroso. Así que yo también, muchos ya dijeron algo sobre mi vida, sobre unas cosas proféticas, pero me hizo pensar de nuevo y dije, es cierto, siempre hay que ver que lo que Dios dijo se debe cumplir así tal cual, y ahí se va a confirmar nada más lo que Exactamente. Él ya te ha dicho sobre tu vida, sobre tu propósito y sobre tu llamado. Es muy interesante, me gustó mucho esa parte de la vez pasada que estuvimos hablando y nuevamente estuviste mencionando eso acá en el programa. Ajá. Y para que la gente también quede captivada de tus canciones, también trajiste una guitarra para que puedas presentar un poco una canción. Ah, Sí, ya ahora. ya estuviste anotando sobre el álbum de Te Adoro, de la música Te Adoro. Así que sería Sí. fantástico si esa podrías cantar incluso acá. Pero vamos a cambiar la canción que me pidieron. Sí. Porque a mí me gustaría hacer una canción que Dios me dio en el 2010 y que lo grabamos en el 2011 y que pasó a ser el corte promocional, pero también el título de ese disco que se llamó Dios de lo Imposible. Todo esto que hablamos parece imposible, pero si Dios te lo dice, Él lo va a cumplir. Y Dios tiene planes muy especiales con todos. Es cuestión de creerle, someter tu vida a su voluntad y dejar que Él guíe tus pasos. Y esta canción habla de eso, porque Dios te puede dar promesas y vos pensás, pues, ah, qué fantástico, ¿cómo se va a cumplir eso? Y es más, en el proceso, pensar que estás como perdido. Y voy a explicar lo que vamos a cantar de forma cortita. Dios de lo Imposible nace porque los alumnos de canción en una semana específica, yo tengo reuniones con ellos y todos, o sea, ese grupo de gente que habló conmigo estaba muy desanimada por diferentes circunstancias que pasaron. Y las palabras comunes que yo escuché esa semana fueron, tengo mucho miedo porque no sé cómo va a terminar esto. Otras personas me decían, siento que no veo la luz al final del camino. Eh, Otros me decían, me siento perdido por diferentes circunstancias. Un valle de frustración más que Claro. nada. Entonces yo estaba muy cargado por lo que escuché esa semana y yo le dije al Señor, ¿cómo les animo? ¿Cómo hago para animarles? O sea, ¿qué puedo hacer aparte de orar por ellos y hablar lo que hablamos para animarles? Y el Señor me vuelve a decir, usar la música. Y Él me da Dios de lo imposible y lo que el Espíritu Santo pone en mi corazón es usar sus palabras, hacerlas que son un poco más artísticas, como por ejemplo, tengo mucho miedo, el temor me invade, ¿verdad? Siento que estoy perdido, todo oscuro está, ¿verdad? Parezco perdido, ¿verdad? Sí. Otras personas me dijeron, parece que Dios se olvidó de mí, creo olvidado estar, ¿verdad? Y bueno, fui hilando esas palabras, hacer la música y decirle al final, hey, tranquilos, Dios siempre tiene la última palabra, Él nunca se olvidó de vos. Seguí caminando por donde Él te dijo, aunque no entiendas muchas de las cosas que están pasando, que si Él te prometió algo, Él lo va a cumplir, ¿verdad? Y de ahí nace Dios de lo imposible. El temor me invade, todo oscuro está, muchas voces suenan, todo va muy mal, parezco perdido, creo olvidado estar, hasta que recuerdo, no me dejarás, conmigo estarás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, diriges mis pasos, cuidas tú de mí, sabes lo que haces, de esa yo saldré, seguro venceré, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás, Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas,
en control estás. No importa por dónde camines, no importa por dónde vayas, no importa lo que te hayan dicho, Dios siempre tiene la última palabra en todo. Por eso hoy podemos cantar y declarar que Él es Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás. Dios de lo imposible, puedes tú hacer grandes maravillas, en control estás. No me dejarás. Hermosa canción, sinceramente. Voy a agregar eso ya nomás a mi lista, a mi álbum de Spotify. Esa sí me gusta bastante, muy linda es. Muchas gracias. De verdad, creo que eso a mucha gente sacó de esa valle de frustración donde ellos caminaron. Amén. Muchísimas gracias por haber contado tu testimonio tremendo. Lastimosamente no tenemos suficiente tiempo, si no estaríamos hablando por horas más, porque cada punto podrías profundizar con mucho más contexto para que la gente entienda que en cada área de tu vida Dios obró a través de vos y ahora sos una gran bendición para Paraguay y para muchos otros países acá en Sudamérica, incluso en otros más allá, en otros continentes. Así que gracias por haber visitado nuestro programa, gracias por haber compartido con tanta pasión y cariño tu testimonio y espero que sea de mucha bendición y ayuda para los demás. No, muchas gracias, Sofía. Gracias a ustedes por el espacio y espero realmente que pueda ser de ánimo, de inspiración, porque si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer contigo. Amén, esa música sí me dio ánimo. Así que creo que va a ayudar a mucha gente. Amén. Gracias.